Ah, Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. sí, ando regiándose, pero mándame el minuto, pero no voy a, pues yo me voy a ir. Está con el micrófono activado, senador Durana. Le damos la bienvenida al senador Durana, la senadora Allende, María Fernanda y Magdalena de la Secretaría Ejecutiva. Luego le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales de la sesión de hoy. María Fernanda o Magdalena, ¿tenemos cuenta? No, presidenta, hoy día no tenemos cuenta. Ok, entonces vamos a pasar inmediatamente al punto de la tabla. El motivo de la comisión del día de hoy es analizar los motivos por los cuales el proyecto hidroeléctrico central Los Maquis, emplazado en Puerto Badal, en la región de Aysén, no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, habiéndose autorizado su funcionamiento vía consulta de pertinencia. Para esta sesión se encuentran invitados y le damos la bienvenida al Ministerio del Medio Ambiente, el subsecretario, señor Javier Naranjo, y el asesor legislativo, Pedro Pablo Rossi. Del Servicio de Evaluación Ambiental se encuentra presente el director ejecutivo, el señor Hernán Brucher, y de la empresa de Aysén. Le damos la bienvenida al gerente de comercialización, señor Marcelo Bobadilla, el gerente zonal Aysén, señor Leonardo Morán, el gerente del proyecto de rehabilitación central Los Maquis, señor Alejandro Gómez, y el asesor ingeniero hidráulico, el señor Alfredo Edwards. De la Corporación Chelenco nos acompañan su consejera, la señora Yasmia Yáñez, el ingeniero hidrólogo, el doctor Alejandro Duzayán, y el asesor legal de los vecinos de Chelenco, el señor Ervin Sandoval. Muy bienvenidos y vamos a iniciar la sesión con la intervención. Le damos a dar la palabra al subsecretario Javier Naranjo. Bienvenido. ¿Cómo está, presidenta? Saludarla a usted, por supuesto, a la señora senadora y senadores presentes a través de usted y, por supuesto, a los invitados. Gracias por la invitación. Aquí estamos tratando de estar presentes siempre, así que un gusto poder compartir con usted una vez más y saludar, por supuesto, a todos los invitados. Gracias. Subsecretario, ¿va a intervenir usted o el director del SEA? Porque... Estoy preguntando por interno, senadora, porque entiendo que deberían estar ellos presentes, que son finalmente los servicios competentes, así que estoy en este momento preguntando. Presidenta. Ok, vamos a... Sí, María ¿Presidenta? Fernanda. Sí, el director del SEA estaba en una reunión de la DIFROL, dijo que iba a llegar tarde, pero se conecta en 5 minutos más. Ok, que es relevante, porque tanto la Superintendencia del Medio Ambiente como el SEA son los actores importantes en materia de respecto de dilucidar las razones de la no inclusión en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a continuar, vamos a darle la palabra a los representantes de la empresa de la Aysén. Bienvenidos, no sé quién interviene a nombre de la empresa. Leonardo, Marcelo. Buenas tardes, soy Marcelo Bobadilla. Buenas tardes, Marcelo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que nos extendieron. A nombre del gerente general del Aysén, el señor Francisco Allende, agradecemos esta invitación a la presidenta de esta comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, honorable senadora Jimena Órdenes, así como a la honorable senadora Isabel Allende y a los honorables senadores Alfonso de Urresti, José Miguel Durana y Rafael Proens. Presentaremos el proyecto de energía renovable no convencional, rehabilitación mini central hidroeléctrica de Pasada Los Maquis. Me acompaña en esta oportunidad el señor Leonardo Morán, gerente zonal de Aysén, nuestro asesor, el señor Alfredo Edwards, quien es ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile y fue el encargado del diseño de este proyecto. Posee una experiencia de más de 30 años en el ejercicio de su profesión. Por último, el señor Alejandro Gómez, que es gerente del proyecto, a quien cedo la palabra. Gracias. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, el proyecto de la mini central hidroeléctrica de Pasada Los Maquis nace como una solución óptima para entregar energía en forma sustentable y confiable a más de 5.000 hogares en la Patagonia,
se conectan al sistema eléctrico del General Carrera, que es un sistema mediano, independiente, que se encuentra separado totalmente del sistema eléctrico nacional. Este proyecto contribuye a la descontaminación ambiental y a la calidad de servicio en este sistema, no elude el sistema de evaluación de impacto ambiental y cumple 100% con la normativa aplicable, resguarda e incluso potencia el atractivo turístico de la zona, que es la Cascada de los Maquis y sus pozones, y se ha desarrollado con participación y transparencia con la comunidad. Primero, para poner en contexto, esto se trata de la rehabilitación de una mini central hidroeléctrica de Pasada que operó en la década de los 80, donde se está reutilizando gran parte de las instalaciones existentes de la antigua central, y las nuevas instalaciones se construyen todas en zonas que ya habían sido previamente intervenidas por la operación de la central antigua. Sin embargo, todos los permisos se han tramitado desde inicio del año 2019 como si fuera una central que está partiendo de cero. Un antecedente importante es que esta central, como toda central de Pasada, no requiere de embalse. Esta central desvía solo una parte del caudal disponible y lo devuelve íntegramente 600 metros más abajo de donde está la captación. Y por otra parte, este proyecto tampoco requiere una línea de transmisión para conectarse al sistema. En cuanto a la tramitación ambiental, contamos con una resolución a nuestra carta de pertinencia del 12 de agosto del 2019 del CEA, donde se confirma que este proyecto no requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, principalmente por la magnitud de sus obras y sus características técnicas. Dado el tamaño de esta central, no requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sin embargo se encuentra dentro de una zona de interés turístico que es un área protegida, por lo que también se ha demostrado con los antecedentes entregados que tanto las obras como la operación no son susceptibles de afectar el objeto de protección de la SOIT, que es el valor turístico, por los motivos que vamos a ver un poco más adelante, y por otra parte se han tramitado todos los permisos sectoriales correspondientes. Siguiendo con la tramitación ambiental, hay 7 instancias donde se ha confirmado que este proyecto no afecta el objeto de protección de la SOIT y no requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y por otra parte tampoco genera un riesgo sobre el medio ambiente. Estas instancias se han ratificado en resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, también del Servicio de Evaluación Ambiental, y por parte y en sentencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y también de la Corte Suprema, y también del Tribunal Ambiental de Valdivia, rechazando la medida cautelar que se solicitó en enero, que pedía paralizar las obras. Para poner en contexto de las partes de la mini central hidroeléctrica de Pasada, y en particular las partes que componían la antigua central que operó en la década de los 80, se cuenta con una bocatoma que desvía parte del caudal del río, después lo hace pasar por un canal de aducción, que era un canal de aducción de madera, llega a una cámara de carga, después pasa a una tubería de presión por donde baja a alta velocidad y presión el agua y mueve unas turbinas. Luego de pasar el agua por las turbinas se devuelve íntegramente al cauce del río algunos metros más abajo. ¿En qué consiste el proyecto de rehabilitación? Es que se mantiene la misma bocatoma existente, que es la única obra que se encuentra dentro del cauce, se reutiliza la misma, solo con modificaciones puntuales, prácticamente de mantenimiento, como el reemplazo de una compuerta. El canal de madera antiguo que estaba desmantelado y quemado se reemplaza por una tubería de acero, que sigue una ruta similar a la que seguía el canal de madera antiguo, y la tubería de presión existente, que tiene un largo de 180 metros, se mantiene la misma que operó con la central antigua, solo con algunos mantenimientos puntuales. Respecto a la casa de máquinas, se construye una nueva, pero en la misma ubicación que la casa de máquinas antigua, y el canal de madera que permitía restituir el agua al río se reemplaza por una tubería que va enterrada en todo su recorrido. Ahora vamos a ver algunas fotos de la central antigua. Esta es la antigua bocatoma, que como les decía se mantiene la misma. En esta otra foto podemos ver la cámara de carga antigua y la zona donde se instala la nueva cámara de carga, que es una zona que también pueden ver que ya estaba intervenida por la salida del canal de madera antiguo. Estos son los restos del canal de madera antiguo que, como les decía, se quemó hace alrededor de 5 años. La tubería de presión, que se mantiene la misma y va a ser parte de la nueva central, solo con mantenimiento. La casa de máquinas antigua, que se reemplaza por una nueva casa en la misma ubicación que la anterior de la antigua central.
Esta es la tubería, o sea, el canal de restitución de madera, los restos que quedaban, que esto se reemplaza, como les decía, por una tubería que va enterrada en todo su recorrido, siguiendo un trazado similar. En resumen, acá a mano izquierda tengo la configuración de la central antigua, y a mano derecha tengo el trazado de la central. Tienen el mismo trazado, el mismo punto de inicio y de término, y pasa por las mismas áreas que ya habían sido intervenidas por la central antigua. Respecto a la línea de transmisión, lo que podemos ver acá en esta foto es la línea de transmisión existente, que es una línea de distribución que conecta Chile Chico con Cochrane, y la central pasa a 25 metros de esta línea de distribución existente, por lo que no requiere una línea de transmisión para conectarse al sistema, solo tiene que cruzar la ruta 265CH a 25 metros y se conecta al sistema para poder inyectar su energía al sistema de distribución. Respecto al atractivo turístico, es importante destacar que las cascadas y los pozones se resguardan, no hay ningún tipo de intervención en la cascada y los pozones, la única obra que está dentro del cauce del río es la bocatoma que existía de la central antigua. Por otra parte, se resguarda que siempre se mantenga un caudal de agua pasando por las cascadas y los pozones, de forma que se mantenga siempre el atractivo escénico de estas cascadas y pozones. Y por otra parte, tenemos considerado con un proyecto complementario potenciar el atractivo turístico, dejando un acceso y sendero habilitado para llegar a presenciar el salto El Maqui, cosa que hoy en día no existe. Estas fotos que vamos a mostrar ahora son de la obra a fines de abril, con toda la obra en proceso, donde podemos ver que ya con casi el 100% de las excavaciones terminadas en la obra y todo, no se ve ningún nivel de intervención en los principales atractivos turísticos, que son las cascadas y pozones. Este es el salto principal, que se encuentra a pocos metros y al mismo nivel del camino de la ruta 265CH, donde no se puede ver nada de la obra, se ve claramente que no hay ningún nivel de intervención. Este es otro salto intermedio que está a algunos metros aguas arriba, donde lo único que se puede ver acá en forma lejana a la izquierda son el cerco provisorio que delimita nuestras obras, que se desarrollan solo desde acá hacia la izquierda. Este es un salto más pequeño que está un poco aguas arriba del que vimos recién, donde también se ve nuestro cerco que delimita las obras, que se desarrollan todas hacia la izquierda. A la derecha no tenemos ningún nivel de intervención. Lo mismo con este pozón, que es el más visitado y donde se toman los turistas esta foto típica, que la van a poder seguir tomando de todas formas porque no tenemos ningún grado de intervención tampoco ahí. Y la zona más cercana a nuestras obras es donde se juntan los dos brazos del río, justo agua abajo de la bocatoma. Atrás de este cerco provisorio está la bocatoma existente de la antigua central, y acá se puede ver claramente que toda la intervención se realiza desde este cerco provisorio hacia la izquierda, y que hacia la derecha no tenemos ningún nivel de intervención con el proyecto. Mira, métete a Zoom. Acá podemos ver en esta foto que hay dos brazos del río, y la bocatoma se ubica en el brazo secundario. En la foto se ve claramente que incluso pasa más caudal por el brazo de arriba que por el brazo donde está instalada la bocatoma. Sin embargo, en los tiempos de menores caudales disponibles, como febrero y marzo, la mayor parte del caudal se viene naturalmente por el brazo secundario del río, por lo que tenemos la consideración en el diseño de la bocatoma para asegurar que siempre pase en forma prioritaria hacia la cascada y los pozones un caudal que llamamos caudal escénico, que fue calculado por el ingeniero hidráulico a cargo del proyecto, que es el que permite que siempre se mantenga una cortina de agua espumosa en las cascadas que forman parte del río Los Maquis. Entonces, ¿de qué forma se asegura que estos 366 litros por segundo siempre pasen en forma prioritaria hacia la cascada de los pozones? Es con una apertura en la parte inferior de la bocatoma, que está a una cota más baja que la apertura que permite captar agua para poder generar y que pase a las tuberías y turbinas. O sea, es necesario que siempre pasen en forma prioritaria los 366 litros por segundo. Cuando el nivel del agua sube, recién, como se ve acá en la foto de al lado, recién llega a un nivel que se empieza a captar agua para generar, pero ya habiendo asegurado este caudal escénico. Y en meses de mayor abundancia hídrica, como coincide con los de hielo en octubre, noviembre, vamos a tener caudales disponibles incluso mayores que 3.000 litros por segundo, y en este caso
va a pasar primero el agua por abajo, por la apertura para el caudal escénico, después se van a captar 1100 litros por segundo como máximo, que es lo que permiten las instalaciones y las máquinas de la central, solo utilizar 1100 litros por segundo, y todo el resto del caudal pasa por sobre el muro de la boca toma y se une además al caudal que va por el otro brazo del río. Las fotos de abajo muestran en forma referencial, de acuerdo a la condición que se ve arriba en la boca toma, cómo se vería el salto. Por ejemplo, en verano, en febrero y marzo, se ve en esta foto un caudal de aproximadamente 50 litros por segundo, que es mucho menor que lo que nosotros dejamos pasar en forma prioritaria antes de comenzar a generar. Entonces, en estos casos, por el diseño de la boca toma, siempre va a pasar toda el agua directamente hacia la cascada de los Pozones y la central no generaría. Respecto al potenciamiento del atractivo turístico, nosotros tenemos considerado este proyecto complementario que consiste en habilitar un acceso adecuado, con delimitación, puentes y miradores para poder apreciar de mejor forma el salto desde diferentes perspectivas y que puedan acceder a él personas incluso con movilidad reducida. Esta es la condición actual del acceso. La única señalización que hay es este letrero que dice Cascada del Maqui, pero los turistas tienen que buscar por dónde pasar entre medio de los alambrados, por arriba de un brazo del río saltando piedras, no hay señalización de ningún tipo, y nosotros las mejoras que tenemos consideradas es un acceso adecuado y controlado, con letreros de señalización, delimitación de las zonas por donde deben transitar los turistas, puentes, miradores, como les decía, y pasarelas que permiten apreciar de mejor forma y más controlado para acceder al salto El Maqui. En cuanto a la contribución a la descontaminación y a la calidad de servicio, es importante destacar que este proyecto no viene a alimentar consumos adicionales, sino que viene a reemplazar lo que hoy en día se genera con diésel en este sistema. En el gráfico de abajo podemos ver la condición sin los maquis, donde todo lo que está en gris es la generación con diésel y lo que está en azul es generación con energía renovable no convencional, en este caso generación hidroeléctrica. La situación sin los maquis se puede ver claramente que la mayor parte de la generación es con petróleo diésel y la condición con la entrada en servicio de los maquis es que se revierte la situación pasando a tener la mayor presencia de la energía renovable no convencional dentro de la matriz de generación, quedando el diésel solo como respaldo para las ocasiones en que la demanda es mayor. Y esto es consistente además con la iniciativa de reemplazar la calefacción a leña por calefacción eléctrica, porque estamos reemplazando con calefacción eléctrica que se genera con electricidad en base a energía renovable no convencional. Ahora le quiero dejar la palabra al ingeniero hidráulico Alfredo Edwards. Alejandro. ¿Está Alfredo? Señora Presidenta. Señora Presidenta, nuestra asesora no se ha podido conectar, tiene problemas técnicos. Entonces, le pediría si resolvemos el problema, seguimos con la presentación y después presentan nuestro asesor. Ok, ¿les queda pendiente la presentación del señor Edwards o alguna otra? Sí, no, eso básicamente, y el cierre de la presentación de Delaisen, nada más. Vamos a esperar entonces que ingrese y les propongo que continuemos con el SEA. Ahí veo a su director. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a toda la comisión. Gracias, Hernán. Buenos días. Acaba de presentar de la empresa Delaisen la presentación, está pendiente todavía el asesor jurídico ahí. Le queríamos preguntar respecto a la opinión del SEA y el no ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de este proyecto Los Maquis. A ver, ¿me escuchan, señora Presidenta? Estoy con problemas de... Ahí sí. Bueno, sí, muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, básicamente, seguramente ya les informaron respecto a este proyecto, que es una modificación, una reactivación de una antigua central. El Servicio de Evaluación Ambiental, en base a el objeto de protección de la zona de interés turístico, determinó que no debía ingresar a evaluación ambiental. Hoy en día hay un juicio pendiente, ya hubo un recurso de protección que derivó todo, eventualmente se pronunció en términos bastante generales, que derivó todo, o más bien falló que, como se estaba conociendo,
en los tribunales ambientales respecto de este caso, prefirió, entiendo yo, dejar radicada ahí la competencia para resolver del asunto. Yo no sé y quiero excusarme aquí y quiero ser bien prudente para referirme mayormente al tema porque mañana hay alegatos en el Tribunal Ambiental respecto a este tema. Entonces, me parece prudente como jefe de servicio y sin perjuicio que ustedes me puedan invitar posteriormente, me parece prudente no emitir mayores comentarios ya que, como se dice, todo lo que diga acá puede ser usado en nuestra contra mañana. Pero efectivamente tenemos ese problema hoy respecto de mayor información. En términos generales se hizo el análisis, se resolvió respecto a la pertinencia, se recurrió a los tribunales y hoy en día el caso está en tribunales esperando ser zanjado para ver si efectivamente tuvo correcto o no la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental. Afortunadamente, y aquí siempre llego yo, defiendo nuestro instrumento de gestión ambiental, es el instrumento de gestión ambiental que está que tiene mayor control técnico, porque todo lo que resolvemos finalmente pasa a tribunales ambientales, a diferencia de otros instrumentos de gestión ambiental. De tal manera que un tribunal técnico está conociendo hoy en día respecto de la decisión administrativa y me parece lo más sano también para efectos de zanjar este conflicto. Es cuanto puedo informar por ahora, señora presidenta. Gracias, Hernán. Esperábamos mayor detalle, pero lo voy a dejar al final para los comentarios. Vamos a continuar con nuestros invitados. Entiendo que está Yasmia Yáñez de la Soitelenco. Sí, hola, muy buenas tardes, estimada senadora, y muy buenas tardes a todos los... Buenas tardes, bienvenida, Yasmia. Gracias, muy amable, gracias. Estoy con la conexión de mi hijo porque estamos en la cuenca del lago y tenemos problemas de conexión. ¿Presidenta? Aparezco como Andy Martínez. Acá estoy, soy yo. Ok. ¿Me escuchan bien, cierto? Bien. ¿Presidenta? Muchas gracias. ¿Presidenta? Disculpe, Yasmia. Bueno, ¿Erwin? Sí, nada más, quizás por un tema de orden en tema de exposiciones. Quizás si pudiera exponer antes de lo que, para dar un contexto general respecto de lo que va a exponer también Yasmia en relación particular a la zona de interés turístico chilenco. No sé si le parece. Yasmia, ¿está de acuerdo ahí? ¿Usted se organiza? Por supuesto, sí. Ok. Erwin, tiene la palabra y continuamos con Yasmia. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio también saludo a toda la comisión, a los demás invitados, por supuesto. Y bueno, expongo en representación del colectivo Los Maquis Libres, que está bastante preocupado desde Puerto Guadal, una pequeña localidad al sur de nuestra región de Aysén. Ya estoy desde Puerto Aysén conectado en este minuto también. Quisiera, antes de compartir pantalla con mi presentación, hacer dos cosas porque me preocupa respecto de lo que señala el director ejecutivo del CEA. Respecto a que él en cierta medida se queda como tranquilo de que este es un instrumento que se judicializa harto y que por ello tendría un alto control técnico. Es preocupante porque esa conformidad oculta que hoy día el proyecto se está construyendo y está generando impactos ambientales graves. Mientras se espera un control técnico que puede dilatar la situación, digamos, como la estamos viendo. Y eso de decir, bueno, tiene harto control técnico depende cómo se lo mire, porque también la judicialización en cierta medida obedece a que el servicio no ejecuta a nuestro juicio sus funciones. Entonces, también depende cómo se mire la situación, Presidenta y demás integrantes de la comisión. Les voy a compartir pantalla para comenzar mi presentación. Esto es presentar. Perdón. Estaba en una lámina posterior. Muy bien. Bueno, como les decía, representación de los maquis libres de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén,
del estudio jurídico La UEN, también con el abogado Rodrigo Meneses Tapia, que ha estado patrocinando las acciones judiciales, algunas a las cuales se hacía referencia. Agradezco también la honestidad del director del CEA respecto de ese último punto, que reconoce en definitiva que los recursos de protección que se interpusieron se rechazaron por un tema netamente formal, por un tema de competencias, no así, digamos, la ventaja a nuestro juicio inadecuada que se trata de sacar de esto por parte de la titular del proyecto, que trata de sembrar que la Corte Suprema inclusive estaría ratificando la legalidad de su proyecto, cosa que no es así. Podemos profundizar quizás al final de nuestra exposición. Un poco de contexto normativo, Presidenta, Comisión, respecto de la Ley 19.300, dice que en el artículo 10 enumera un listado de proyectos que deben y que solo podrán ejecutarse previa evaluación de impacto ambiental. El artículo 10, específicamente en su letra P, reconoce que son susceptibles de generar impacto ambiental la ejecución de obras, programas o actividades. Enumera lo que conocemos como áreas protegidas propiamente tales, pero culmina señalando que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental las obras, programas o actividades que se ejecuten en cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, un tema que es muy importante. Y posteriormente el artículo 11, el que dice que aquellos proyectos que tengan ciertos impactos significativos deberán hacerlo además por un estudio de impacto ambiental. ¿Qué es importante aquí? Nuestra legislación, en base a esto del principio de gradualidad, reconoce que aquellos proyectos que sean susceptibles de generar un impacto ambiental ingresan al sistema a través de una declaración de impacto ambiental, y aquellos proyectos que generen un impacto significativo deben hacerlo a través de un estudio de impacto ambiental, tema que va a ser importante también para lo que diremos más adelante. Y también se regula esta figura de la consulta de pertinencia e ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en el artículo 26 del reglamento, requerir al director regional o al director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en base a los antecedentes que presente, si debe o no, un pronunciamiento, si debe o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Un par de contextos generales. Esta es una institución, Presidenta, Comisión, que está regulada solamente en el reglamento. No tiene norma legal, digamos, que la respalde o que tenga una jerarquía legal mayor. No está regulada en la Ley 19.300 y su regulación se reduce solamente a lo que ustedes están leyendo en pantalla prácticamente, el artículo 26 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y además, un tema que es bastante grave en este caso, que esta institución falta gravemente al principio de transparencia y a participación ciudadana porque, Presidenta, no genera ni siquiera un expediente electrónico que uno pueda revisar con el objeto de enterarse que estos trámites se están realizando ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. La comunidad, en este caso de Puerto Guadal, se enteró 7, 8 meses después de que la resolución del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental se había dictado, cuando la empresa se puso a construir las obras. Y ni siquiera se enteró ahí cuando la empresa se puso a construir las obras. Ahí hubo que recurrir vía ley de transparencia, información por aquí, información para allá, los 20 días que establece la ley, y recién ahí enterarse de que habían pronunciamientos sectoriales que permitían, en definitiva, la construcción de este proyecto. Y esto es muy importante, el tema de los plazos, porque termina afectando el derecho de acceso a la justicia. Hoy día ya lo decía el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mañana hay alegatos, y ellos están recurriendo a una figura también, siempre, de la teoría de la invalidación impropia, que dice, mire, es que si usted recurre de invalidación después de 30 días, usted no tiene derecho a recurrir a tribunal ambiental. Una teoría que se está construyendo jurisprudencialmente, no está asentada, pero hay fallos que la confirman. Entonces, la comunidad no se entera, esto es un carteo privado entre el titular y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la comunidad se entera 7 meses, 8 meses después, y resulta que cuando tiene la posibilidad de reclamar, porque se enteró de los antecedentes, le dicen, no, usted tenía 30 días para reclamar. Muy mala, o sea, débil regulación normativa tiene esta figura de la pertinencia de ingreso. Entonces, pero volviendo al tema central, el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en virtud del artículo 10 letra P de la ley 19.300, que es lo que está reclamando la comunidad, que este proyecto debió ingresar sobre la base de este literal del artículo 10, tiene algunos requisitos. Ahí está el texto nuevamente, que el proyecto se ubique al interior de un área puesta bajo protección oficial, en este caso, o en un área protegida, pero en un área puesta bajo protección oficial, y que el proyecto sea susceptible de generar impactos ambientales en esa área.
Por el contrario, si el titular del proyecto quiere argumentar, quiere sostener que en definitiva su proyecto no le es aplicable, esto a lo menos primero tiene que efectuar una descripción detallada de su proyecto y segundo, debe entregar antecedentes técnicos y científicos que permitan descartar la producción de impactos ambientales sobre un área puesta bajo protección oficial. Y en el presente caso, Presidenta, nos encontramos con que este proyecto se ejecuta, reconocido por el titular del proyecto, reconocido también por el director del SEA, por la Superintendencia del Medio Ambiente también, al interior de la zona de interés turístico Chelenco, actualizada, por el Decreto Supremo número 4 del 2018 del Ministerio de Economía. Es importante considerar que de acuerdo al oficio ordinario número 130.844 del año 2013, del propio director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las zonas de interés turístico son, para los efectos del artículo 10, letra P de la ley 19.300, áreas puestas bajo protección oficial, y así lo ha reconocido la propia Superintendencia del Medio Ambiente en este caso. Dice, ustedes lo pueden leer. Como puede apreciarse, está citando el texto del decreto previamente, está citando también el plan de acción, y señala que debe entenderse que se enmarca en lo dispuesto en la letra P del artículo 10 de la ley número 19.300 para estos efectos, y también hace referencia que la cascada de los maquis estaría también comprendida dentro del objeto de protección de esta zona. Una resolución de diciembre del año 2020. Bueno, y el proyecto se ejecuta al interior de un área puesta bajo protección oficial y está actualmente, Presidenta, generando impactos ambientales en la zona de interés turístico Chelenco. Y aquí es importante, me permito, Presidenta, citar expresamente lo que dice la Ley de Medio Ambiente a la definición de impacto ambiental como la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto de actividad en un área determinada. Esa es la definición de impacto ambiental, alteración del medio ambiente en un área determinada. Me parece que esta imagen de la zona de influencia del proyecto deja bastante en claro que hay alteración del medio ambiente en un área puesta bajo protección oficial, donde además los turistas circulan por este sector aquí al frente. Pero lo importante aquí es que el proyecto omitió sus reales características. Aquí se habló del pronunciamiento del SEA número 334 del año 2019, se va a hablar también del pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo primero, Presidenta, es que aquí es bastante discutible que podamos hablar de una rehabilitación de proyecto. Este es un proyecto, como se dijo, que operó en la década del 80, 40 años atrás, ¿verdad? Y que por lo demás hoy día las obras de supuesta rehabilitación que se pretenden señalar como tales no son tales. Se va a construir, reconstruir, levantar en 70 centímetros, construir esta infraestructura que le mostraron en las imágenes. Se va a construir una nueva bocatoma, se va a construir una nueva cámara de carga. La cámara de carga antigua estaba en este sector, hoy día se va a trasladar al lado de los pozones y cascadas. Se va a construir una nueva cámara de carga. Se va a construir, ya lo dijeron, dado que la antigua tubería, el canal de aducción que era de madera se quemó, se va a construir nuevamente un trazado de tubería por todo este sector que va aquí, que eso no estaba, eso no es rehabilitación. Se dijo, todavía no tenemos claridad, que se van a hacer estudios respecto del canal de presión, de la tubería a presión, para ver si es que es necesario, dado el paso del tiempo, reemplazar alguna sección de estos 186 metros. Si es que hay que hacer reemplazo, eso tampoco es propiamente una rehabilitación. Se dijo que no se iba a demoler la casa de máquina, ahí está la casa de máquina demolida, eso no es rehabilitación. Y además, el canal de restitución está en un lugar distinto al que antiguamente, digamos, se devolvía el caudal al río Los Maquis. La verdad es que, insisto, es bastante discutible que este sea un proyecto de rehabilitación. Pero aquí quiero hacer referencia también a otras cosas que omitió la titular, por decirlo elegantemente, la titular del proyecto a las autoridades ambientales y en virtud de las cuales en definitiva se les termina otorgando los pronunciamientos. ¿Qué ha dicho el SEA? Si se necesita que alguna máquina, digamos, trabaje aguas arriba de la zona de casa de máquinas, se utilizará la huella existente cercana a la tubería de presión existente. ¿Qué dijo, la Superintendencia del Medio Ambiente? Lo mismo.
Se observó en terreno la existencia de caminos, aspecto que no fue señalado por la titular en su consulta de pertinencia, pero la empresa se excusó señalando que se trataba solamente de un mejoramiento de la huella existente. Espero nos dé el internet, Presidenta, para que puedan visualizar esta imagen. Esto es abril del 2019, una secuencia de 5 segundos, pero para que ustedes puedan visualizar, no sé qué camino existente había aquí, pero en abril del 2019 hay tal imagen. Y como esto a mayo del 2021. Segunda imagen, Presidenta, permítame, que esto lo han hecho las organizaciones de Puerto Guadal con mucho esfuerzo. Perdón. Nuevamente, la secuencia es la misma, Presidenta. Obras constructivas a distancias que fluctúan entre los 100 y 200 metros de los ríos Los Maquis. Eso declaraba la titular del proyecto. Aquí están las citas de la resolución exenta 334 del 2019. La instalación de faenas se emplazará aproximadamente 200 metros. La obra del proyecto se encontrará distante del atractivo turístico mínimo a 100 metros, garantizando que no se interferirá con el atractivo turístico denominado Cascada Los Maquis. No sé, a mí me cuesta... En fin, ahí no hay 100 o 200 metros de las obras del proyecto. Insisto, el trazado de los recorridos turísticos que se hacen por los guías locales recorren justo aquí en la ribera del frente, Presidenta. Insisto, aquí el pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, descartando cualquier afectación a la cascada Los Maquis y sus pozones, dada la distancia de los proyectos. Aquí hay gente inclusive que está disfrutando en el verano de este sector que es turístico, este sector que es de recreación familiar, y las obras del proyecto a escasos metros desarrollándose sin ningún problema, mientras el director ejecutivo del SEA nos dicen que está bajo control técnico de los tribunales ambientales. Las obras no serán perceptibles desde las zonas de afluencia de turistas, nos decía el titular del proyecto en las instancias administrativas. Y mire, este es un acta de inspección ambiental de hace muy poco, a propósito de videos y que se han circulado por redes sociales del 29 de abril, donde recién hoy, a 5 meses de construcción del proyecto, la Superintendencia del Medio Ambiente reconoce que las obras del proyecto son visibles desde el atractivo turístico Los Maquis, desde los sectores donde recorren los turistas este sector. Y esto, nosotros no hemos tenido acceso aún a esta acta, es citada por la propia titular del proyecto en uno de sus escritos ante tribunales ambientales, Presidenta, donde se reconoce que la tubería estará pintada de verde. Aquí está, esta tubería va a pasar por toda esta zona, al lado de los pozones y cascadas que visitan los turistas, va a ser plenamente visible de este sector. Ya les decía que esta cámara de carga antigua que estaba acá va a ser trasladada a esta zona de aquí, toda infraestructura que va a romper, digamos, con los atributos naturales del paisaje que aquí imperaba antes de las intervenciones ilegales de la ICEN. Las cascadas y pozones no serán afectados, se ha dicho. Aquí, Presidenta, también le quiero reproducir un par de imágenes muy corto para que usted se haga evidencia de lo que aquí está ocurriendo. Estos son los pozones turísticos de la zona. Ahí está la maquinaria trabajando. Ese día estaba operando esa retroexcavadora, pero por lo general ahí en esa zona estaba operando un martillo percutor, haciendo perforaciones ahí con mucho ruido. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No se verán afectados los pozones, Presidenta. La Superintendencia del Medio Ambiente constató que ahí en esa zona cayeron más de 2 metros cúbicos de material, de los cuales a lo menos medio metro cúbico, estimaciones conservadoras, pero medio metro cúbico habrían caído directamente a los pozones del río Los Maquis. Bueno, la evidencia es bastante clara y responde la pregunta de si no se van a ver afectados los pozones durante la etapa de construcción. La casa de máquinas, ya decía, será completamente rediseñada, decía la titular del proyecto en abril del 2019. El nuevo diseño se realiza con el fin de aprovechar al máximo la casa de máquinas existente. Ahí está la evidencia, Presidenta, de cuánto han aprovechado al máximo la casa de máquinas que existía en ese lugar. Casa de máquinas que por lo demás, Presidenta, usted es de la zona, esa fue una casa de máquinas construida por pobladores del lugar,
que los, digamos, guías turísticos visitaban con sus turistas mostrando cómo eso era parte de los vestigios de la historia, del poblamiento de la zona. Por eso también el canal de aducción era de madera, porque eran construcciones antiguas que reflejaban, digamos, cómo los pobladores del lugar, digamos, desafiaban la adversidad que significaban estas zonas. Bueno, la Casa de Máquinas fue completamente demolida sin importarle a nadie que así fuera. Y eso por el lado, digamos, de los impactos que actualmente está generando, pero por otro lado nosotros decíamos, Presidenta, que la titular todas sus afirmaciones tiene que hacerlas sobre la base de antecedentes técnicos y científicos, ¿ya? Y nosotros hemos dicho que la titular del proyecto primero no ha descartado los impactos sobre el valor turístico y ambiental por las emisiones de ruido asociadas a su proyecto. Aquí están las evaluaciones que hizo la titular, pero solo sobre la base, Presidenta, de 6 receptores que están aquí en los puntos rojos, 6 receptores que son las personas que viven en las zonas más aledañas al proyecto, pero no hizo evaluación de cómo las emisiones de ruido de su proyecto afectaban a la gente que está recorriendo el atractivo. Es una zona de interés turístico, usted tiene que ver cómo las emisiones de ruido de su proyecto eventualmente pueden afectar el atractivo turístico de un determinado lugar. Y esto, Presidenta, es lo que se vive en la zona. Así recorren los turistas esta zona hoy en día. 75, 80 decibeles, cuando la titular dice en sus propios estudios que la norma le permite emitir máximo en esta zona 45 decibeles, Presidenta. En cuanto al material particulado ocurre lo mismo. Las evaluaciones fueron respecto a receptores que estaban alejados del atractivo turístico. Aquí están las nubes de polvo que se levantan con las obras que ejecuta Edel Aysén en esta zona de interés turístico, insisto, con la circulación de turistas por aquí, a escasos metros. Escasos metros. Presidenta, me queda muy poco, perdón. No descarta tampoco la titular del proyecto efectos sobre la biodiversidad del lugar. No ha presentado ningún estudio, su señoría, ni siquiera en tribunales respecto a que esto es hábitat. Ahí tenemos especies en peligro, vulnerables, casi amenazadas, preocupación menor. No hay ningún estudio que garantice que esas especies, que son parte también de los atractivos turísticos de la zona, no se van a ver afectadas por las obras del proyecto. Y un tema bastante sensible, Presidenta, tiene que ver con que la empresa no ha descartado, o en realidad el proyecto es susceptible, nosotros decimos, de afectar la disponibilidad de agua potable rural de los habitantes de las zonas aledañas a su proyecto. Aquí tenemos una minuta de respuesta a una solicitud de transparencia de la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Aysén. Dice textual: realizada la consulta a la Dirección General de Agua, nos informan que no existe disponibilidad para constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre el río Los Maquis, lo que limitaría la opción de evaluar la construcción de un sistema gravitacional que pueda abastecer a las familias del sector alto de Puerto Guadal y al propio sistema de agua potable rural. Lo anterior implica que solo será posible evaluar los costos de reevaluación del recurso desde el lago General Carrera, lo que podría volver inviable el proyecto. Por último, Presidenta, y ya más en quizás lo que compete legislativamente, aquí tenemos criterios bastante graves de parte de la autoridad ambiental que en definitiva terminan afectando la real protección sobre nuestras áreas protegidas y nuestras áreas puestas bajo protección oficial. Siempre se habla del objeto de conservación. El titular del proyecto todo el rato habla de la cascada Los Maquis, la cascada principal. Vamos a habilitar un sendero para que la gente pueda llegar a la cascada Los Maquis. Nunca se asume que este es un sector mucho más amplio que considera inclusive turísticamente los pozones y sectores que están aguas arriba. No consideran que aquí también hay un valor de la biodiversidad que se debe preservar a través de la figura de la zona de interés turístico. Y lo que es más grave aún, Presidenta, es que hoy día se está exigiendo impactos significativos para que un proyecto ubicado al interior de un área puesta bajo protección oficial recién ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya le citaba las normas al inicio y me explico con el siguiente ejemplo. Un proyecto, o sea, hoy día, bajo los criterios de los órganos públicos, está más protegido el territorio que no es un área puesta bajo protección oficial que un territorio que sí lo es. Me explico. Un proyecto
que se cuestiona si debe ingresar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental que esté fuera, por ejemplo, de una zona de interés turístico. Si genera solo impacto ambiental, va a tener que entrar por declaración de impacto ambiental, y si genera impactos significativos, deberá hacerlo por estudio de impacto ambiental. Hoy día, bajo los criterios que está sosteniendo la autoridad ambiental y los que está aprovechando la titular del proyecto, se está exigiendo que este proyecto genere impactos significativos recién para exigirle el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual, sin lugar a dudas, afecta gravemente la protección de nuestras áreas protegidas y de nuestras áreas puestas bajo protección oficial. Más allá de la zona de interés turístico chelenco, si este criterio se mantiene, hoy día podríamos tener proyectos como estos al interior de una reserva nacional, al interior de un parque nacional, sin siquiera ser evaluados ambientalmente. Con eso termino mi exposición, Presidenta. Le voy a dejar la palabra tanto al doctor Alejandro Usayá. Erwin. Estaba Yasmia antes, le voy a dar la palabra a Yasmia y luego al profesor Usayá. Yasmia. Sí, muchas gracias, Presidenta. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Bueno, todo lo que aquí se está tratando es muy técnico, legal incluso, y lo que yo quiero comentarles es desde la perspectiva territorial. Primero contarles que el territorio ha vivido una serie de procesos históricamente, pero al que me quiero referir hoy es al que yo viví precisamente de mucho más cerca y que la Corporación de Desarrollo Turístico Sustentable del territorio chelenco continúa con un trabajo arduo, un trabajo que no ha sido fácil y no ha estado exento de dificultades en el tiempo. Primero, un poco de historia. La zona de interés turístico del territorio chelenco es la que da vida, la declaración de SASOIT, o antes de la declaración incluso, es la que da vida a la organización de los privados del territorio en torno a la actividad turística, originando la Corporación Chelenco. Bueno, un poco de historia que no vale la pena en este minuto, debemos maximizar el tiempo. Sí, contarles que el programa de Zona de Interés Turística Chelenco, que, bueno, dicho sea de paso, logramos 3 SOIT a nivel regional, que es algo histórico también, puso en relieve mucho el capital social de nuestra tierra, nuestra gente, nuestra organización, nuestro patrimonio, nuestra historia. Y con ese tejido social fuimos capaces de lograr un directorio público-privado, donde los privados organizados en la corporación han sido la base de este trabajo y quienes han ido empujando a pesar de los cambios de administración, tanto municipales como del Estado. Se definió un polígono, en algún minuto se trabajó localidad por localidad, talleres territoriales, talleres locales, donde recuerdo perfectamente el de Puerto Guadal, donde la gente ponía en valor sus atractivos turísticos y por qué querían que sean parte de esta zona de interés turístico. Por supuesto, Cascada Los Maquis fue un importante atractivo relevado, yo diría, por el 100% de los locales y por un gran porcentaje a nivel territorial de las demás localidades. Una vez se formula la solicitud declaratoria y se resuelve bajo decreto el año 2017, perdón, enero 2018 finalmente, que la actualización de la zona de interés turístico del territorio chelenco, se inicia el trabajo en el plan de acción territorial, donde la gente plasma sus sueños, su visión de desarrollo turístico amigable, responsable, no solo con el turista, con el visitante, que es el objeto de la actividad económica, sino que también con su propia gente, con sus comunidades residentes y, por supuesto, con su valor patrimonial y su valor paisajístico y su biodiversidad o valor medioambiental. Se llegan a conformar 70 iniciativas en 5 ejes de desarrollo, y el eje sustentabilidad sin duda es el que más tiene no solo acciones, sino que también desarrollo, porque las comunidades trabajan en ese eje con mucha dedicación y con mucho amor. Entonces es el eje del plan de acción SOIT que presenta mayor avance al finalizar este proceso de evaluación hoy. Nos damos cuenta de eso con mucha más fuerza, por supuesto. Hoy estamos en un proceso de actualización de ese plan de acción ya,
para poder mantener esta zona de interés turístico desde el 2022 en adelante, por 4 años más. Entonces, como les decía, es el plan de acción de la zona de interés turístico el que refleja que esta visión territorial no es algo iluso, no es porque sí, es porque de verdad la gente que habita el territorio persigue ese fin, persigue ese sueño, y en cada una de las acciones queda reflejado eso. Son iniciativas a lo largo de todo el territorio, no solo en el objeto de protección, o de conservación, perdón, que dicho sea de paso, en el decreto queda muy escueto. Por más que quisimos dejarlo muy amplio, al final no puede quedar todo escrito ahí, pero sí en las acciones del plan queda en evidencia que el territorio quiere trabajar por un desarrollo amigable del territorio. A través de la actividad turística sí, pero conservando su riqueza medioambiental y patrimonial. El polígono que se definió no exento de dificultades y con un arduo trabajo, como les decía, trabajando localidad por localidad y después haciendo talleres territoriales masivos donde se juntaron todas las localidades a definir este polígono con las coordenadas específicas. Dio origen a lo que ven hoy aquí físicamente, pero a un trabajo mucho más, no encuentro la palabra, de corazón. O sea, yo diría que las personas que trabajaron en la confección de este polígono hoy son las que precisamente están defendiendo qué partes de este polígono van a permanecer o qué partes se van a ampliar, ¿ya? Porque se dan cuenta de que necesitamos desarrollar una actividad turística sostenible en el tiempo para que este territorio lo entreguemos a nuestros nietos de la mejor manera como lo encontramos o mejor aún. Por eso es que el territorio se forjó una visión que está aquí escrita, que sea consolidado como un destino turístico responsable e inclusivo con la comunidad, un territorio que valora y protege sus recursos naturales junto con su identidad y tradiciones, que asegura el desarrollo sustentable de sus comunidades locales y que la generosidad y amabilidad de sus habitantes ayudan a generar un alto nivel de satisfacción, también pensando en la calidad y que la actividad turística se dé de la mejor manera posible. Aquí una fotito que tiene que ver más con nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio sociocultural. Como les decía, la constitución de la corporación fue uno de los hitos importantes para el territorio, porque nos damos cuenta de la fuerza que tenemos como territorio, de la fuerza que las empresas, más de 300 empresas organizadas en un tipo de asociación, que en este caso fue una corporación, con una visión y un objetivo claro, pueden lograr en el tiempo. Aquí está una parte explicada, los socios quienes la componen, pero el trabajo que asume la corporación en ese minuto, o los integrantes, los gremios que forman parte de esta corporación, y por supuesto que hay una directiva que es un grupo humano maravilloso que está siempre pendiente de todo, logra que finalmente hoy, cuando estamos evaluando esta estrategia de implementación, podemos decir que ha funcionado, que más del 90% que más del 90% se inició el mismo año 2018, porque había todavía mucha fuerza, mucha energía, que fue implementado y apoyado, por supuesto, por los servicios públicos que son parte de esta mesa público-privada. Aquí vemos todos los miembros que la conforman y otros públicos que aparecen ahí también. Que la corporación es fundamental, que los privados organizados son fundamentales en este trabajo y que, bueno, el sector público, viendo al frente a un privado con tremenda disposición de tiempo y de energía, por supuesto, también realizan su parte, y ha sido un enriquecedor trabajo conjunto. Algunos avances. Bueno, el directorio público-privado, esta gobernanza territorial tiene tremenda fuerza. Estamos siendo hoy ejemplo de trabajo para otras zonas de interés turístico que están iniciando sus procesos, o otros que ya también llevan un poco más de tiempo, pero que no han tenido la suerte probablemente de tener los recursos que nosotros hemos logrado apalancar, y la fuerza y el empoderamiento territorial que se ha logrado acá. Bueno, algunos servicios públicos destacados aparecen ahí, Senatur y MOP, han implementado más del 80% de lo comprometido, y eso de verdad que igual da mucha más energía para seguir trabajando.
Se cuenta con el apoyo explícito, por supuesto, de la Subsecretaría de Turismo, de quienes son parte de las zonas de interés turístico, el alto nivel de ejecución, que hoy cuando estamos haciendo la evaluación para la actualización de la zona de interés turístico nos damos cuenta que a nivel nacional es una de las zonas de interés turístico que ha logrado el mayor porcentaje de avance de su plan de acción, aun cuando las iniciativas del plan de acción en 4 años van avanzando. O sea, ya ejecutamos todo eso, pero hay muchas de esas iniciativas que se han ido ampliando y han dado origen a otras, y aún así el trabajo, a pesar de haber sido arduo, muestra un tremendo avance. Se cuenta, por supuesto, con esta planificación estratégica a 20 años que se trabajó a través de Senatur, pero también se hace el match con la hoja de ruta del PER, se hace el match con los PLADETUR, ahora con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, bueno, con las estrategias de turismo sustentable. Sabemos que todo este trabajo va en directa concordancia con la política pública y con la visión y deseo de desarrollo de nuestra gente. Para finalizar, creo que lo dije al principio, pero solo resumir que este proceso ha sido muy largo, que se inició mucho antes, el 2001 se creó la primera vez, la primera SOIT en Chile, ¿cierto? Pero incluso el territorio ya tenía una madurez anterior con respecto a los Chelén Comprende, el ACA y muchas otras iniciativas, y finalmente son estos líderes y lideresas que hoy continúan con este trabajo territorial. No ha estado exento de dificultades, por supuesto, porque se requiere una real convicción que en el territorio se tiene, pero que muchas veces al encontrar muchas puertas cerradas o dificultades como la que hoy estamos viendo, baja un poquito la energía de las personas, ¿cierto? Somos humanos. Bueno, requiere mucho compromiso, perseverancia. Siento que este grupo humano del territorio chilenco, en el camino de este sueño colectivo, también ha sido muy resiliente, ha tenido la resiliencia necesaria y además, bueno, por supuesto, han estado tejiendo redes permanentemente, y yo creo que a nivel nacional, hoy la zona de interés turístico chilenco está posicionada, es un ejemplo, y eso nos insta a seguir trabajando porque nuestro objeto de conservación, que es nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad, sea respetada y se respete también la opinión de las comunidades que han sido involucradas desde hace tantos años en eso. No sé si hay alguna consulta enseguida o son después, no sé, Presidenta. Eso por mi parte, gracias. Sí, queremos dejar un espacio al final. Muchas gracias, Yasmia. Le voy a dar la palabra al ingeniero hidrólogo Alejandro Duzayán y luego volvemos a Edelaize, para que podamos tener un espacio ahí de intercambio. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por esta invitación, muy honrado, y saludos a todos los integrantes de la comisión y a los invitados. Y desde ya me disculpo si es que me salto el protocolo en algún momento, porque no es de mi conocimiento. Comparto pantalla. Aquí está. Y espero que se vea bien. Perfecto. Bueno, yo, para los que no me conocen, soy ingeniero hidrólogo y he trabajado algo así como 25 años estudiando ríos en Chile y en particular en la Patagonia Aysén desde el 2008. Me ha tocado revisar varios estudios de impacto ambiental de centrales hidroeléctricas, proyectos, incluido Hidroaysén, Extrata, Río Cuervo. Y como soy hidrólogo y profesor, tengo que partir con un pequeño marco conceptual que voy a tratar de mantenerlo lo más breve posible, pero es que es el que me brinda la posibilidad de las observaciones que tengo respecto a los estudios de este proyecto. A ver si me deja. Bueno, primero que nada, es muy importante entender que un río es parte de una cuenca, y como parte de esa cuenca es una verdadera vena del paisaje que está transportando material, desde agua a sedimento, soluto, grandes residuos leñosos, le hace troncos
y materia orgánica particulada que es muy importante para la biota acuática que existe en ese sistema fluvial. Y esa se transforma en una serie de regímenes, o se puede ilustrar como una serie de regímenes naturales, tanto de caudal como de sedimento, de temperatura, de solutos como algunos nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, que determinan la morfología y el hábitat de las especies que pueden sobrevivir, adaptarse y proliferar en ese sistema fluvial. Van determinando la morfología, las formas del cauce y el hábitat de especies que pueden ser insectos, peces o plantas en ese sistema fluvial. Y va condicionando cuáles son las especies que están presentes y que están adaptadas a ese régimen o a esos regímenes en el tiempo. Entonces, para hablar de uno de esos regímenes, el régimen natural de caudales, que se puede caracterizar por ciertos indicadores como la magnitud de los caudales en el tiempo. Hay caudales altos, hay caudales bajos, la duración de esos caudales pueden ser de unos días, de una semana, de un mes en el caso del derretimiento o más del derretimiento de primavera, la tasa de cambio, si esos caudales suben o bajan a mayor o menor velocidad, y el momento en que ocurren. Yo estaba recién mencionando algo que es muy importante, que es el derretimiento de primavera, por ejemplo. Y la frecuencia, que a veces asociamos a los eventos de crecida, que tienen un cierto periodo de retorno promedio de 1 en cada 5 años, 1 en cada 100 años. Ahora, el punto es que todo ese régimen natural de caudales importa. Las especies que están ahí en ese sistema fluvial, insectos, peces, plantas, tanto acuáticas como macrófitas, como las que están en la ribera, están acostumbradas a un cierto régimen natural de caudales. Por eso, una de las cosas que hablamos todavía en Chile y que se ha dejado de hablar en el resto del mundo de este caudal ecológico, entre comillas, que es un caudal mínimo, no basta porque es solamente un requerimiento de las especies. Las especies no les basta tener un mínimo caudal. Requieren las crecidas cuando tienen que ocurrir, requieren los caudales medios cuando tienen que ocurrir, porque están evolucionadas para vivir con ese régimen. Y ahí hay una figura que muestra justamente un ejemplo de cómo las diferentes especies vegetales que están en la ribera de un río están acostumbradas a un diferente hidroperíodo, que está mostrado también acá, y que, claro, mientras más cerca del lecho del cauce están las especies vegetales, tienden a ser más acuáticas, y mientras más arriba, en esta sección del cauce, van a estar acostumbradas a ser mojadas, por decirlo de alguna forma, por crecidas con menos frecuencia. Entonces eso va determinando una cierta composición de la comunidad vegetacional que está muy determinada por la distancia o la altura desde el lecho del cauce. Lo mismo que puede pasar en un humedal o en un sector intermareal de la costa. El régimen de caudales, y aquí está de nuevo el gráfico del caudal en el tiempo, tiene en sus diferentes aspectos el máximo, la tasa de crecimiento, el flujo base estable, ese flujo que es más bajo. Todos esos contienen principios que afectan la biota que pueda estar presente en el cauce y en la ribera. Entonces, esto es sacado de uno de los estudios clave ya de hace prácticamente 20 años, pero que sigue siendo válido, en el sentido que las crecidas van formando el cauce, van creando diferentes tipos de hábitat, ciertos momentos de las crecidas durante el año o durante la estación del año actúan de disparadores reproductivos para ciertas especies de insectos u otros, de peces también,
la predictibilidad de que ahora viene la crecida de derretimiento es otra clave que las especies no están acostumbradas a, por ejemplo, desovar o a reclutar. Este régimen natural de caudales permite la conectividad lateral desde el cauce de las riberas y también longitudinal a lo largo de un río. Y también, y esto es bien importante, el régimen natural de caudales muchas veces desalienta las invasiones de exóticas, porque justamente las especies nativas están acostumbradas a este régimen y si hay alguna actividad humana que lo afecta, posiblemente va a favorecer el ingreso de exóticos. Hay muchos otros procesos fluviales que dependen del régimen de caudales, pero en honor al tiempo me lo voy a saltar. En resumen, los regímenes naturales de caudales, de sedimentos, de temperatura, son fundamentales para mantener la integridad ecológica de un sistema fluvial. Ahora, no me da para hablar de los impactos en detalle de la hidroelectricidad en ríos, pero sí quiero mencionar que la hidroelectricidad tiene sus impactos si hay una buena elección de sitio, un buen diseño y una buena operación de una central hidroeléctrica. Esos impactos se pueden reducir mucho y pueden ser bastante bajos, pero no existe una regla general en cuanto a cuáles van a ser los impactos en los regímenes de una central en específico, sino que tiene que, o sea, de una central en general, sino que tiene que ser evaluado para cada proyecto en particular. Y es muy importante para todo este tipo de evaluaciones es que haya una buena línea base para saber qué especies hay, cómo es el régimen del río, cómo son los regímenes del río, de caudales, de sedimentos, de calidad del agua, etc. Y cuáles son las especies y cómo están adaptadas a ese régimen natural de caudales, porque así uno puede saber, antes de construir y operar, cuáles podrían ser los impactos y poder a lo mejor cambiar la operación, cambiar el diseño o incluso a veces cambiar el lugar por uno mejor. Las abstracciones de un caudal de un río, muchas veces se dice que la central de pasada tiene menor impacto que una central de represa. Eso no siempre es así. Depende mucho, de nuevo, del sitio, de la construcción, de la operación, el diseño. Pero al sacar agua de un río, obviamente ocurren algunos impactos claros, que aumenta la temperatura, cambia la calidad del agua. Al sacar caudal, baja la velocidad, la profundidad, crecen cierto tipo de algas, cambia el sustrato del lecho del cauce, se depositan finos. Hay un cambio, sin duda, en el tramo de río entre de que se extrae o se abstrae el caudal desde la boca toma hasta que se vuelve a entregar aguas abajo. Y no importa si esa distancia son 100 metros o 100 kilómetros, el impacto existe. Ahora, hay un tema que es muy importante entender en las centrales hidroeléctricas. Muchas veces estas están operando buscando seguir la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, actúan o se diseñan para operar como vía hidropicking, que justamente en los momentos del día en que hay más demanda, generar más electricidad. Eso significa pasar más caudal y puede significar, como en el gráfico que se muestra allí, que un régimen natural de caudales como el que está de arriba, de todo un año, cambia brutalmente a lo de abajo, en que el río básicamente pasa a ser una especie de río yo-yo, en que cuando está generando el río tiene poca agua y cuando no está generando tiene mucha agua, y esos cambios pueden tomar, son intradiarios, pueden ser unas pocas horas, como ya conocemos en muchos casos en Chile, y eso tiene un tremendo impacto por el cambio de régimen de caudales en la biota existente. Ahora, con respecto al proyecto de la central hidroeléctrica de los Maquis, es muy difícil saber qué exactamente va a pasar porque los antecedentes no están. De hecho, en la presentación que se hizo anteriormente, hay varias cosas que no están en los antecedentes,
pero voy a mencionar algunas aquí en lo que más me compete, que en la parte hidrológica. No hay una metodología de estimación de caudales en Estero Los Maquis, no hay mediciones en Estero Los Maquis, sino que lo que se hace es que se toma una cuenca que es la Estero del Baño, que está ahí en Chile Chico, que no tiene, tiene otro tipo de régimen de caudales, por varias razones, y se asume que el régimen de caudales de los maquis es parecido al Baño, lo que está, no está fundamentado en ninguna parte. Tampoco está detallado cómo se hace esa transposición de caudales o transferencia de información de una cuenca a la otra cuando las cuencas son así de diferentes. Lo que a mí me impacta mayormente es que no se hayan hecho mediciones en los maquis como para sustentar esa comparación y estimación de una cuenca a otra. En suma, no se ha realizado una línea base de estándar mínimo que permita entender el sistema fluvial físico, simular los impactos y comparar el después con la central operativa, con el antes de la central. En cuanto a la operación, hay muy escasos antecedentes en la información disponible, pero sí se puede decir que si hay dos turbinas que serían de 550 litros por segundo cada una, en total de 1100, como mostraban en la descripción, el desvío de caudales se pillaría o sacaría 1100 litros por segundo si es que el caudal supera ese valor. Por lo tanto, va a afectar mucho a las crecidas medias, aquellas, digamos, entre 700 y 2000 litros por segundo, que no sabemos cómo impactaría a la biota del sistema fluvial, a insectos, peces y plantas, porque no hay antecedente al respecto, no hay estudio. Y más crucial aún, no se detalla cómo va a ser la operación de la central. ¿Van a generar con hidropicking o no? Eso significa que podría pasar el río Los Maquis y por supuesto la cascada desde 1466 a 366 litros por segundo y viceversa en un mismo día, quizás en unas pocas horas. Si es así, ¿cómo se va a mitigar el impacto en el patrimonio natural, la biota, el ecosistema y, por qué no decirlo, cultural? Tampoco se hace referencia al manejo de sedimentos, que algo va a arrastrar ese río desde su cuenca de aguas arriba. En suma, hay información insuficiente para poder estimar los impactos. Tampoco se dice nada con respecto al monitoreo y seguimiento para poder saber si es que, suponiendo que vaya a haber una adecuada línea base, que no me queda claro que se haya hecho todavía, permita comparar un antes y un después y detectar potenciales problemas. Y esto fue entregado hace pocos días atrás, un informe de ecosistemas acuáticos de una consultora que se denomina AquaExpert, que basándose en un muestreo realizado en caudales bajos a principios de marzo de este año, concluye que no se generarían impactos por la central. No se generarían eventos de cambio brusco en el caudal, eso significa que no estarían operando con hydropicking, sería bueno saber desde la licencia eso es efectivo o no. Y no se esperan cambios en la calidad del agua basado en una muestra en estiaje, en caudales bajos, y no considerando la variabilidad estacional ni las crecidas. O sea, no considerando el régimen natural de caudales, que a mí me parece una falta de criterio mayúsculo. Y muy fuera de los estándares nacionales e internacionales de buenos estudios. Dice también que la alteración derivada de la operación es reversible y se basa en un par de estudios, uno en un río en Australia y otro en uno en canal en Japón, que la verdad es bastante escasa y poco aplicable comparada a la evidencia en contra, que sí dice que la operación de las centrales puede tener un impacto en la biota muy alto y hay amplia evidencia al respecto. Por supuesto, no hay suficientes datos como para saber si eso va a ocurrir o no, porque hay una insuficiencia en la línea base y en la descripción del proyecto. Y finalmente,
en análisis de estos consultores, al igual que la evidencia disponible que yo revisé, son basados en caudales medios mensuales, que yo estimo están mal estimados porque están comparando peras con manzanas, dos cuencas que son de hidrología completamente diferente, y que no representan el régimen de caudales reales que interesa, que son los caudales diarios o subdiarios, que son los que importan para el ecosistema, no los medios mensuales solamente. Ahí tengo una serie de sugerencias con respecto a cómo mejorar el tema, pero y no porque lo diga yo, sino que la experiencia internacional, pero sin duda sin una buena línea base es muy difícil que esto se pueda lograr, en mi opinión. Entonces, desde el punto de vista de este consultor y su experiencia en la materia, el evaluar debería posicionarse desde el escenario más desfavorable para el medio ambiente, vale decir, exigir un enfoque metodológico que asuma que los proyectos de pasada son susceptibles de ocasionar impactos ambientales, que eso está muy documentado por lo demás, y el deber del titular del proyecto aportar los antecedentes científicos necesarios y suficientes, que en mi opinión no están. Y como esta no está, es muy difícil ponerse en el escenario optimista o positivo de que no vayan a haber impactos porque no hay evidencia que lo sustente. Y finalmente quería quedar con un resumen de un documento que recomiendo leer, que ya tiene 10 años, pero sigue siendo muy válido, de mi colega Claudio Mayer, ahora en Estados Unidos, la hidroelectricidad realmente sustentable para Chile, con algunas sugerencias de cómo mejorar el sistema macro, o sea, cómo podemos tener una mejor protección de nuestro patrimonio natural, tener energía hidroeléctrica, pero realmente sustentable, que considere una evaluación estratégica de nuestras cuencas y priorizar aquellas para desarrollar versus aquellas para conservar. Y tener estudios que en realidad estén mitigando impactos una vez que ya se hayan decidido cuáles cuencas queremos conservar, sino que si no, vamos a terminar con varias cuencas de Chile, de la Patagonia, con centrales de represa o pasada, y después vamos a estar arrepentidos de no haber priorizado un poco nuestro enfoque territorial a preservar otros valores también de los ríos y ese patrimonio natural. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le Dejo de ofrezco compartir. la empresa de Lysen tenía una palabra pendiente, ya estamos cercanos a la hora de cierre, entonces para que tengamos un espacio para preguntas y comentarios. De Lysen tenía la... Sí, espera, un poco estamos buscando la presentación. Compartir. ¿Se ve ahí? Sí, les voy a pedir que se ajusten y ojalá se puedan hacer cargo respecto a algunos comentarios o consultas. Claro. La descripción del proyecto en sí mismo. Sí. Entiendo que fue la primera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, saludos a todos los asistentes. Soy Alfredo Edwards y represento a la empresa que diseñó el proyecto y recientemente, hace como un mes, tuve acceso al informe que elaboró el doctor Ucellán, y que resumió muy bien hace un rato, el que hace referencia a conceptos en general, a conceptos generales, ¿vale? Sin hacer una crítica o juicio directo al proyecto, sino más bien advierte respecto de algunos potenciales problemas, los que pretendo aclarar a través de esta intervención. En relación al respaldo técnico del proyecto, cito 3 ejemplos en que yo creo que la información era suficiente para haber detectado estas cosas. El riesgo de hidropicking, ¿ya? Esa es la cámara de carga, que es la única zona donde podríamos regular
agua y acumular, ¿ya? Entonces, para operar en la modalidad hidropicking se requiere capacidad de almacenamiento. Y la cámara de carga no lo permite. Sus dimensiones son menores a los de una piscina de casa y permite oscilaciones de nivel de hasta 4 metros cúbicos, contra 4.000 metros cúbicos que se requiere para acumular caudales durante apenas una hora. O sea, en resumen, la consulta que hacía el profesor Dusayán está respondida al mirar este plano. O sea, no hay posibilidad alguna de regular ni por segundo el caudal. Lo que se capte se genera y no hay manera de manejar eso. Lo otro es el régimen sedimentario. El orificio proyectado en la barrera frontal para el paso prioritario de caudal escénico y la compuerta derribiadora aseguran que el sedimento seguirá su curso natural. En consecuencia, el régimen sedimentario del cauce casi no se ve alterado. Entonces, esto con el plano siguiente, que ahí se ve el orificio y la compuerta, con eso nosotros aseguramos el arrastre va siempre por el fondo y a lo más va a entrar un poco de material en suspensión a la tubería, ¿ya? Y se va a restituir agua abajo el puente. Y lo otro tiene que ver con la captación de las aguas en crecida. Esto sí fue analizado y que en el informe hace referencia a que no tuvo los antecedentes a la mano, pero ese muro lateral que hay a la derecha, en este mismo dibujo, está calculado para que para la crecida 1 en 100 tenga una reancha y está verificado para la 1 en 150. Entonces, eso sí está analizado. Eso tiene que ver con los aspectos técnicos. Y en cuanto a la hidrología e impactos del diseño, que tiene que ver con la base o la línea base hidrológica que echaba de menos el profesor, hay una fuerte crítica al manejo de la información estadística sin tener a la vista los estudios que realizamos, nosotros como proyectistas. Lo que se menciona a continuación, la información hidrológica de caudales medios. El proyecto se apoya en un detallado estudio de caudales medios mensuales respaldado en 2 metodologías, a saber, el método fluviométrico y un modelo de precipitaciones correntivas, ¿ya? Con la precipitación de Puerto Guadal. Así fue posible generar sendas estadísticas de 30 años de duración, con resultados consistentes entre sí y con la realidad local. En otras palabras, todas esas críticas que hace respecto a las correlaciones con el baño tienen absolutamente razón total, pero nosotros somos viejos en este asunto y las tomamos, las supimos usar. Hicimos el tema del gradiente de precipitaciones que habla el profesor, el fuerte gradiente que hay entre Chile Chico y Puerto Guadal. Hicimos la corrección de línea de nieve, que son diferentes las dos cuencas. Entonces, hay una base hidrológica fuerte, pesada, ¿ya? En cuanto al estudio de crecida, lo mismo. Nosotros, para poder dimensionar y verificar si la bocatoma existente era capaz de resistir una crecida de 1 en 100 años, tuvimos que hacer un estudio de crecida y eso fue lo que generó este murito que mostraba en la ponencia anterior. Después, en cuanto a las tasas de renovación, yo quería aclarar que los caudales de estiaje histórico son bastante menores al caudal mínimo escénico, lo que garantiza que se mantendrán las tasas de renovación necesarias para mantener las temperaturas del tramo donde se encuentran los pozones y cascadas. Cuando vienen caudales más grandes, las variaciones son muy chicas, pero para caudales chicos, ¿ya? Que son los que dan las temperaturas de los pozones y todo, se va a mantener la situación tal cual está hoy día. Entonces no hay variaciones de temperatura a las que podamos asustarnos. Hablaba de otra cosa, el efecto cepillado, pero aquí no lo trató, ¿ya? Efecto cepillado, el impacto del proyecto en las crecidas del estero, ¿ya? Este proyecto no es capaz de captar más de 1,1 metro cúbico por segundo, y las crecidas, la 1 en 10, son 50 metros cúbicos por segundo, y la 1 en 100, 95. Por lo tanto, el caudal que se capta es irrelevante en relación a los caudales de crecida. O sea, el cauce va a seguir igual con su mismo régimen de crecida,
¿ya? Y lo que se está captando no tiene relación ninguna con el caudal formativo del curso de agua. En cuanto al caudal escénico, yo quería aclarar que no está planteando ese tema el informe del profesor, pero el caudal escénico tiene más que ver con no tiene nada que ver con la hidrología, es la condición mínima para, es la condición mínima de caudal para que en las cascadas el flujo se airee y genere un velo atractivo en su caída. Pero tiene que ver con la condición física del cauce, no con su hidrología. Después, ¿qué es lo que es brazo principal y brazo secundario? Bueno, en la jerga mecánico-fluvial, que es mi especialidad, se llama el brazo principal a la rama de mayor caudal durante crecida. En este caso, el ramal poniente. Para caudales bajos, la rama preferente es aquella donde está la bocatoma, lo que simplifica mucho la forma de captación. En los años 80 probablemente sus diseñadores la instalaron ahí debido a que se hace mucho más simple el manejo de crecida. Y finalmente, algo que yo soy ingeniero hidráulico, no soy biólogo y no tengo especialidad, pero sí quiero hablar de la parte hidráulica dentro del ecosistema fluvial, que es lo mismo que estaba planteando por lo demás el profesor hace un rato. ¿Ya? Las variaciones del régimen natural de caudales provocan cambios en un cauce, en su forma, en su hábitat, en la conectividad, en la vegetación, la fauna, etc. Absolutamente de acuerdo. ¿Ya? Sin embargo, desde el punto de vista mecánico fluvial, es necesario señalar que existe un caudal formativo en todo curso, asociado habitualmente a crecidas de 10 años de periodo de retorno, que es lo que habla la teoría del régimen de Massa-Yálvarez. Entonces, en términos simples, todo cauce tiende a variar su geometría en forma paulatina, dando origen a islas sedimentarias, playas, vegetación, meandros, socavaciones, afloramientos de roca, etc. Ese proceso es interrumpido abruptamente cuando se produce una crecida importante, la que arrastra y deposita sedimentos, degrada el lecho, erosiona las riberas, arranca la vegetación, etc. Y el cauce adquiere un nuevo equilibrio, un nuevo estado de equilibrio. En otras palabras, las variaciones al régimen de caudales que produce esta central es irrelevante en relación a los grandes cambios. Lo demás ratifica lo mismo que decía el profesor. Bueno, en definitiva, todos estos antecedentes mencionados están en los organismos pertinentes y pienso que permiten aclarar cada una de las inquietudes del punto de vista hidráulico y mecánico fluvial y su relación con su impacto a todas las inquietudes que plantea el profesor en su informe. Eso sería todo. Gracias. ¿Puedo mencionar un par de cosas? Muchas gracias. Sí, vamos. Le voy a dar la palabra al profesor Dusayán, luego voy a hacer uso de la palabra y le ofreceré al resto de 6 palabras. Alejandro, tiene la palabra. Bueno, agradezco que me den la razón, porque estos antecedentes, algunos de ellos, no están en ninguna parte, así que sería muy interesante si pudieran compartir los estudios base en los que se basaron para estas aseveraciones de don Alfredo Edwards, y se lo agradezco, pero sería bueno tener esos antecedentes para poder revisarlo. No me queda claro que el hidropicking no ocurra, porque todavía no explicitan cómo va a ser la operación de la central. Perfectamente pueden estar sacando 1100 litros por segundo una hora y la siguiente hora no, porque no es necesario por un tema de demanda. Y si bien estoy de acuerdo con el tema de las crecidas formativas y las grandes crecidas, la descripción que dio no es para todo tipo de río, es para un cierto tipo de río, no necesariamente para este. Por eso es importante hacer un estudio de cada río en particular. Y a lo que me refería yo, más bien es cepillado no tanto de las crecidas máximas, porque por supuesto por diseño no va a ser muy afectada, sino que las intermedias, y que pueden ser muy importantes para la biota y que tampoco han sido estudiados en su importancia para, insisto, los insectos, los peces y la vegetación ribereña de ese sector. Entonces, creo que todavía no hay antecedentes suficientes como para afirmar tan tajantemente
lo que explicitó mi colega en términos generales. Presidenta, ¿me Muchas permite gracias, un comentario adicional a lo que Alejandro. dice don Sí, Alejandro? mire, yo les quiero proponer, esta sesión estaba convocada hasta las 14 horas y después hay otras comisiones y otras instancias de trabajo paralelas. Yo, bueno, en primer lugar les quiero agradecer a todos por sus intervenciones y por su participación. Para la Comisión de Medio Ambiente es altamente significativo que podamos tener estas instancias de intercambio. Lo digo también porque yo represento a la región de Aysén. La semana pasada me trasladé al sur de la región, a Tortela, Cochrane, pero pasé a Guadal y estuve en el sector Cascada Los Maquis, donde se está emplazando este proyecto. Y creo que es bien emblemático, al menos icónico en algunos temas, porque si es tan inocuo como se detalla en el objetivo, ¿por qué no evaluarse? O sea, algunos dirán, bueno, hay un marco jurídico en este aspecto, pero de acuerdo a la ley de base de medio ambiente, la ley 19.300, claro, la carta, vía pertinencia, nosotros siempre hemos sido bien críticos en la comisión de esta figura. ¿Ah? Finalmente lo que estamos haciendo es recreando una figura o un emplazamiento de una central que existía en la década de los 80 y ya ha pasado bastante tiempo y los estándares además son distintos. Yo creo que como institucionalidad, desde los distintos registros donde nos movemos, tenemos que tener estándares que sean mucho más altos. Porque acá, por ejemplo, me hicieron mención de los fenómenos de cambio climático, que sí tienen impacto en hidrología y en otros ámbitos. Entonces, claro, podemos hablar de la cascada, del caudal ecológico, y claro, nos acostumbramos a esta cosa tan simple, entonces lo trasladamos, lo inyectamos a una tubería, y parece tan amable todo, pero esto tiene impacto y creo que hemos perdido la perspectiva de entender los sistemas de manera mucho más integral, la integridad ecológica de un sistema fluvial, mencionaba el profesor Dusayen. Entonces, la voz de los territorios, yo creo que el principio de transparencia y de participación ciudadana son ineludibles en los futuros proyectos. Lo que le quiero decir con esto, por un lado, al ministerio. Primero, lamento que no esté la Superintendencia de Medio Ambiente. Porque nosotros como comisión también hemos sido, creo que, muy activos en la relación que queremos tener con el ministerio, pero no queremos legislar solo para que no hayan bolsas plásticas o regular los plásticos de un único uso. O sea, los desafíos nuestros, sobre todo con ustedes, tienen que ver con cambio climático, con las grandes cosas, aun cuando valoro mucho lo que hemos hecho en conjunto, pero creo que acá tenemos que avanzar en esa línea. La superintendencia ya se excusa y me parece que era una opinión importante. El CEA lo que nos señala es, bueno, tenemos alegato, pero me pareció que es demasiado escueta las afirmaciones, entendiendo el contexto. O sea, acá ninguno de nosotros desconoce de qué estamos hablando, pero tampoco el Congreso, ni menos esta comisión, va a ser impedimento para que los procesos continúen. La justicia, yo espero que revise más este caso. Yo tengo una opinión y voy a ser súper honesta. Creo que debió someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Creo que son los estándares que Chile requiere. Creo que era una señal a la comunidad aledaña y también comunidad regional. Acá hay un área bajo protección. Eso, a mi juicio, eso no tiene mucho cuestionamiento. Y en lo judicial va a tener las aristas que siempre tiene, que quedamos al final aislando y parcelando proyectos y no puedo jugar por cuáles van a ser los resultados. Pero creo que el resultado de no evaluarse es un mal resultado. Lo digo con toda honestidad, acá no están los factores de lo que conviene a futuro. Entonces, al menos quiero dejar eso plasmado. Si queremos, claro, porque además, allá el subsecretario, en la agenda pro inversión, que esta comisión hizo muchas observaciones, finalmente llegamos a algunas cosas. La idea de las pertinencias para nosotros era ya intransable seguir en esa línea. Pero ustedes también han empezado a trabajar antes de que esto sea ley, y hay un veto también. Entonces, yo tampoco sé si cuando nosotros tratamos de ceder un poco para entendiendo también otros procesos, después a través del veto no se trate de paralizar lo que para nosotros eran avances también. Erwin Sandoval me había pedido la palabra. Tiene la palabra. Sí, Erwin, presidenta. y el subsecretario. Sí, nada más yo quería comentar en la línea de lo que estaba afirmando el doctor Dusayan.
respecto a los antecedentes, porque el titular del proyecto hace referencia a antecedentes, y esto también es grave, Presidenta, porque los antecedentes empezaron a aparecer cuando la comunidad reclamó. O sea, yo le puedo hacer llegar, Presidenta, los expedientes administrativos de esto, pero la consulta de pertinencia fue una carta del titular del proyecto de no más de 20 páginas, con un estudio de evaluación de impacto al paisaje que ni siquiera estaba firmado por un profesional. Esa fue la consulta de pertinencia. Luego vino una consulta del Servicio de Evaluación Ambiental, entrégueme mayores antecedentes, vino una respuesta del titular del proyecto de 50 páginas más, no acompañó ningún estudio adicional, y con eso se pronunció el Servicio de Evaluación Ambiental en agosto del 2019. La comunidad de Puerto Guadal puso el primer reclamo en marzo del 2020, y en abril mágicamente comenzaron a aparecer un estudio de afectación de ruido, un estudio de material particulado, algunos estudios más de afectación del paisaje, pero siempre bajo la lógica de tratar de parchar una decisión que fue tomada sin fundamento técnico suficiente. Y los últimos antecedentes que hace referencia, no recuerdo el nombre de la última persona que expuso a nombre de la empresa, que hace referencia al caudal, o sea, al régimen de caudales, a la evaluación del ecosistema fluvial. Ese estudio, Presidenta, lo presentaron recién en el recurso de protección tramitado hace muy poco en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, posteriormente en la Corte Suprema, y es un estudio de mayo del 2021, Presidenta. Mayo del 2021. Entonces pretenden justificar decisiones que se tomaron en 2019, decisiones que se tomaron en 2020, sobre la base de estudios fechados. Yo veo ahí al señor Bobadilla que mueve la cabeza, pero fechados a este año, Presidenta. Entonces, eso es sumamente grave también desde el punto de vista institucional, que visa la construcción de proyectos sin antecedentes técnicos suficientes, promoviendo y después reclamando que las comunidades judicializan los procesos e interfieren la inversión. Y una última cosa, Presidenta, a propósito de esto de que permite descarbonizar, permite, digamos, sacar la producción de carbón del sistema, haciendo apelación a la sustentabilidad. La verdad es que la sustentabilidad hace mucho rato se agotó solamente en cómo generamos, ¿ya? Aquí la participación ciudadana es un elemento del desarrollo sustentable, es un principio importante, pilar. No puede ser a cualquier costo, digamos, este tipo de definiciones. Y una última cosa, este es un proyecto de 1 mega, toda la destrucción que nosotros expusimos es para generar 1 mega, algunos meses del año, cuando el caudal dé, y en los meses del año en que el proyecto no pueda generar, van a volver a generar con diésel. Y lo que es más grave, y ya lo reconoció el señor Morán en unas entrevistas a nivel regional, esto no va a significar una rebaja siquiera a la tarifa eléctrica de la gente que vive en la zona. Así que la verdad es que las ganancias relacionadas con este proyecto son solamente para la titular del proyecto y no para las comunidades, Presidenta. Solamente eso quería agregar. Muchas gracias, Erwin. Vamos a darle la palabra al señor Marcelo Bobadilla. Vamos a cerrar con el ministerio. Marcelo, tiene la palabra. Bueno, aquí se han dicho muchas, se ha faltado la verdad por parte del señor Sandoval. Él dice parte de la verdad, pero no dice la verdad completa. Por ejemplo, toda la ribera del lago Chelenco, General Carrera, es zona SOIT. Ergo, cualquier construcción que se realizara ahí debiera, según su lógica, debiera estar sometido a una evaluación de impacto ambiental. Cualquiera. Y eso lo demuestra en su última intervención, cuando está terminando su presentación, e indica lo referente al impacto relevante. Entonces, habla también del tema del APR. Nosotros existe una mesa APR. Negociamos con el dueño de los derechos de agua del terreno para efectivamente, si la comunidad lo requiere, que estudien y está disponible si ellos lo necesitan. Otra cosa más, las imágenes que muestran no son las imágenes que ve la gente que accede a los lugares turísticos, al lugar turístico. Hemos estado constantemente, nuestra gente que está trabajando, que es gente de la zona, porque él dice, la casa de máquinas antigua la construyó gente de Puerto Guadal. Pues bien,
esta casa la está construyendo gente de Puerto Dodal. No sé por qué podría tener más valor la antigua gente que esta gente, que son pobladores de la zona. La mayoría de la gente que está trabajando en la obra es gente de la zona. Y la mayoría de las imágenes que mostró son imágenes de un dron. O sea, nadie hace turismo con un dron o en un helicóptero. Y adicionalmente, si ustedes fueran a un lugar donde se está construyendo un lodge, donde se está construyendo una casa, evidentemente que van a haber máquinas, van a haber algún cierto grado de cambio en el paisaje, pero eso, con el transcurso de un tiempo, no se ve. Lo mismo nos pasó en Montreal, una central de pasada de 3 megawatts que construimos, y es una central absolutamente limpia. Nuestra central no es la causa del cambio climático. De hecho, nuestra central lo que hace es reducir de manera importante las emisiones de CO2. Eso es lo que hace. No hay otra cosa además. Entonces, aquí, en primer lugar, se hizo casi un alegato, que ese alegato se tendrá que hacer entre los tribunales de justicia, ¿cierto? Y el señor Sandoval es abogado. Nosotros, ninguno de los que estamos acá somos abogados. Nosotros siempre partimos del principio de buena fe. Nosotros nunca hemos mentido. Nuestra compañía, nuestros accionistas, yo personalmente jamás uso la mentira para ganar un espacio, para ganarle al de al lado. Acá, insistentemente, en las redes sociales le pediría que no haga juicios respecto a las visiones. Ok, pero aquí insistentemente, dado que legalmente y en los servicios que se han presentado, todos los requerimientos administrativos, todos los han perdido, todos. Entonces ellos quieren ganar sobre la base de lo que dice las redes sociales. ¿Va a seguir con ataques personales o nos vamos a referir al proyecto, señor Bobadilla? Lo invito, señor Sandoval, a conocer el proyecto. Usted jamás se ha acercado a nosotros a conocer el proyecto. Okay, muchas gracias. Yo lo que les quiero plantear es lo siguiente. Acá hay un tema también en la arquitectura medioambiental de Chile, que ha crecido. Hay una ley de bases, hay un ministerio que ha tenido cambios importantes, tribunales ambientales. Pero cuando los temas, y sobre todo los proyectos, terminan todos judicializándose, algo hay. Y esa es la reflexión que yo comparto. Y acá tenemos visiones distintas. Podrá ser en un dron o no. Yo cuando estuve vi la cascada, vi los pozones y vi la intervención. Entonces, está todo. Los tribunales harán su trabajo, pero yo estoy convencida que los estándares de Chile son bajos. Cambio climático, nadie ha dicho que es responsabilidad de la ICEN, pero es un fenómeno global del cual hay que hacerse cargo en toda intervención futura de cualquier característica. Por eso digo, podemos compartir el objetivo de que obviamente es mejor generar energía eléctrica en base a fuentes renovables y no diésel. Pero si por eso digo, si el proyecto es tan inocuo, ¿por qué no evaluarlo? Probablemente ustedes se van a ajustar al marco jurídico. Yo también, por eso también le hablo al ministerio. Creo que aquí tenemos todo un desafío de mejorar esto, pero creo que la señal con la comunidad hubiera sido mejor, si es que se hubieran dado más espacios de participación, que haya sido mucho más transparente, y ahí vamos a tener opiniones, probablemente visiones distintas, pero al menos este espacio, desde la Comisión de Medio Ambiente, la idea es contribuir en eso. Así que yo les quiero agradecer a todos quienes han participado hoy día, y no sé si el subsecretario quiere decir algo, el secretario Naranjo, además también conoce la región. Sí, te sabe ahí el cariño por la región, efectivamente. Sí, yo, Presidenta, valorar la instancia, me parece que finalmente poner en contraposición estas visiones, finalmente lo que nos hacen es poder reflexionar, como usted muy bien señala, de la situación en la que nos enfrentamos. Hoy día, sin ir muy lejos, el día de ayer fueron elecciones que van a marcar un nuevo rumbo al país y probablemente vamos a tener que ir marcando esta discusión justamente con el Congreso y con la nueva discusión que se viene. Yo quisiera quedarme, Presidenta, y por su intermedio, a través también de los demás invitados,
porque hoy día lo que nosotros tenemos que tratar de lograr siempre es el pleno respeto por la institucionalidad que tenemos. Yo sí soy un defensor del sistema de evaluación de impacto ambiental, no tengo problema en reconocerlo. Las cosas siempre se pueden hacer mejor y eso es parte de lo que tenemos que ir revisando, pero finalmente, presidente, por intermedio de todos, insisto, creo que el mensaje relevante es que podamos tener pleno respeto por la institucionalidad y el Estado de Derecho que hoy día tenemos. Gracias, subsecretario. Si lo central era eso, requiere una evaluación de impacto ambiental. Yo lo único que quiero decir que a través de la pertinencia es un instrumento legal que puede ser muy perverso para resolver este tipo de temas. Nuestra comisión lo eliminó en la conversa respecto de la agenda pro inversión y yo lamento que el ECO finalmente recurre a la figura, a un veto para instalar una figura que creo que no le hace bien al país para evaluar proyectos y por lo tanto tener los mejores proyectos. Yo les quiero agradecer a cada uno de los presentes, representantes de la SOIT, el profesor Dussellán, a la empresa eléctrica de Aysén, ahí veo a su gerente zonal Leonardo Morán, y por supuesto también al Ministerio a través del subsecretario y el director del CEA. Así que, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se da por cerrada. Muchas gracias a todos y todas.